Señor Presidente del Congreso de la República, señores congresistas, miembros de la mesa directiva, señor Presidente del Consejo de Ministros, señores y señoras congresistas. Quisiera empezar esta sustentación dirigiéndome a través de ustedes a la población, ciudadanas y ciudadanos del Perú. Hoy me presento ante el Pleno como Ministra de Economía y Finanzas para exponer los proyectos de ley de presupuesto, equilibrio y endeudamiento del sector público para el año fiscal 2021. Y lo hago en estricto cumplimiento del artículo 80 de la Constitución Política del Perú y del artículo 81 del reglamento de este Congreso. Considero importante clarificar las reglas que hacen posible la democracia en la que vivimos. Es el Ejecutivo, como veremos a lo largo de esta sustentación, el poder del Estado que tiene el manejo de la hacienda pública. Sin embargo, nuestra democracia necesita el diálogo permanente entre poderes, el trabajo conjunto, la negociación transparente para llegar a consensos. Y eso es justamente lo que ocurrirá a partir de hoy con la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2021 que he venido a presentar ante ustedes. Señoras y señores congresistas, el mundo viene enfrentando una de las peores crisis económicas de la historia. Es una crisis sin precedentes y sincronizada a nivel global, la cual ha generado que el 95% de las economías del mundo enfrenten una recesión económica este año. Esta crisis ha afectado severamente a la economía peruana, en particular durante el primer semestre del año. La estricta cuarentena que vivimos a nivel nacional desde mediados de marzo hasta finales de junio, con un cierre de la economía en el que solo se mantuvieron los servicios esenciales, fue una decisión del gobierno que tuvo como finalidad preservar la vida de los peruanos por sobre todas las cosas. Debemos comprender que esta no es solo una crisis económica en el mundo y en nuestro país, sino una pandemia que hasta ahora sigue trayendo muerte y dolor. Como gobierno, desde que inició la pandemia, no hemos permanecido ajenos a ello. Nos solidarizamos con cada una de las familias que han perdido a sus seres queridos. Hacemos nuestro su dolor y afirmamos con firmeza que no vamos a salir de esta crisis económica si no seguimos poniendo por encima de cualquier objetivo la vida de todos nuestros compatriotas. La prudente y responsable gestión de la política económica por más de 20 años ha permitido al Perú construir sólidos fundamentos macroeconómicos y posicionarse como una de las economías con las mayores fortalezas fiscales de la región. Esta posición privilegiada ha sido determinante para la implementación del Plan Económico en respuesta al COVID, plan cuya implementación ha permitido generar las condiciones económicas para una recuperación. El impacto del plan económico para enfrentar a la pandemia es a la fecha equivalente al 20% del Producto Bruto Interno, el plan más audaz en la historia de nuestra República y en la región. Este plan ha permitido amortiguar los efectos del COVID en la economía peruana y preparar las condiciones para su recuperación. Sin estas medidas, la contracción de la actividad económica hubiera sido significativamente mayor. Sabemos que esta pandemia ha traído pobreza y pérdida de empleo. Es por ello que nuestro plan económico apunta sobre todo a reducir el impacto del COVID entre los más vulnerables. Frente a la crisis, respondimos desde el inicio utilizando todos los instrumentos, entre ellos alivio tributario, subvenciones a los hogares a través de los bonos, programas de mantenimiento en vías. También hemos creado nuevos instrumentos como programas de garantía crediticia, subsidios a la planilla y a los servicios públicos. La atención de la crisis tendrá un impacto en las cuentas fiscales, como desarrollaré más adelante, debido a la caída en los ingresos del país y al gasto adicional asociado a las medidas asociadas a la atención de esta crisis en el plan económico. Este deterioro de las finanzas públicas se ha observado también en otros países. En el Perú tenemos una estrategia de consolidación del déficit fiscal, el cual retornará a niveles del 1% en el 2026, 2 años después de lo que teníamos proyectado antes de la pandemia. El impacto del COVID en la economía peruana ha tenido efectos concretos en la formulación del presupuesto público 2021. La menor actividad económica registrada en el 2020 ha generado, como era de esperarse, una menor recaudación en las fuentes que tradicionalmente financian el presupuesto. Tal es el caso de la fuente de financiamiento, recursos ordinarios, lo que recaudamos de los impuestos, los recursos determinados, que es el canon y las regalías, por ejemplo. En el año 2021, el Perú requiere que se mantengan esfuerzos fiscales temporales en atender la crisis sanitaria, además de reactivar la economía. Por ello, hemos compensado estas caídas producto de la crisis por mayor endeudamiento. Siguiente, por favor.
El objetivo de esta presentación es brindar alcances sobre 4 instrumentos aprobados por el Poder Ejecutivo. Primero, el Marco Macroeconómico Multianual 2021-2024. Este es el documento más importante de la política económica del Poder Ejecutivo, el cual define, entre otros, los lineamientos en materia de política fiscal para retornar a la senda de consolidación fiscal. El marco macroeconómico define los parámetros empleados para determinar el presupuesto público del año 2021. Además, el próximo año tendremos elecciones generales y en julio asumirá un nuevo gobierno. Pensando también en esa coyuntura, desde el Ejecutivo hemos sido realistas y muy responsables en nuestro manejo económico y nuestras proyecciones. Estamos comprometidos con entregar al nuevo gobierno las cuentas ordenadas. Luego están los 3 proyectos de ley, que son la Ley de Presupuesto Público, la Ley de Endeudamiento y la Ley de Equilibrio para el año fiscal 2021. Estos proyectos de ley reflejan las prioridades del gobierno para el próximo año, con esfuerzos importantes para reasignación presupuestal en un contexto de menor financiamiento en las fuentes tradicionales de financiamiento. A continuación, vamos a revisar estos 4 instrumentos. Siguiente, por favor. Primero, iniciaremos con una revisión del contexto internacional, luego pasaré a una revisión muy breve de la economía local y finalmente alcanzaré algunos detalles de los proyectos de ley de equilibrio, presupuesto público y endeudamiento. Siguiente, por favor. El año 2020 se configura como un año complejo para todo el mundo. Como vemos al lado izquierdo, la economía experimenta una recesión sincronizada. El 95% de las economías va a enfrentar una recesión económica. Esto no se veía desde la gran recesión del año 1929. Al lado derecho verán que las economías están experimentando una moderación en los ritmos de contagio y las medidas también de respuesta a la pandemia se están moderando. Sin embargo, el manejo de la pandemia sigue siendo un enorme reto para el manejo de la política económica a nivel global. Siguiente, por favor. Como resultado de la pandemia, se observa una caída abrupta en los servicios y manufacturas, sobre todo en los primeros meses del año. A partir del segundo semestre vemos una recuperación en la mayoría de los bloques económicos. Obviamente esta recuperación tiene que ver con la capacidad de respuesta que han tenido los países y los bloques económicos para contener a la pandemia. China es el bloque económico que ya se encuentra en la zona de expansión. Esto es una buena noticia para el Perú porque esto tiene un impacto positivo en el precio de los minerales. Siguiente, por favor. En este contexto, al lado izquierdo verán que nosotros proyectamos una caída en el PBI mundial de 4.3%. Es una caída de las más fuertes de los últimos 100 años. Al lado derecho verán que esta caída es casi generalizada en los bloques económicos, salvo el caso de China. Vemos que la zona euro y nuestra región son los bloques con mayor impacto debido a las dificultades que hemos tenido en algunos países para contener la pandemia y además son bloques económicos que venían experimentando menores tasas de crecimiento. Para el año 2021 se proyecta una recuperación rápida y a partir del 2022 se proyecta una moderación del crecimiento económico. Siguiente, por favor. En línea con la caída de la actividad económica, hemos experimentado una caída en los precios de exportación, específicamente en el primer semestre del año una caída importante en el precio del zinc y del cobre. También se experimenta una caída en los precios de las importaciones, sobre todo impulsados por esta caída abrupta que hubo del petróleo que ya se está regularizando. Siguiente, por favor. Entonces, para concluir esta primera etapa, quiero decir que tenemos una situación global de crisis económica, es una crisis sin precedentes, con caídas del PBI mundial más severas en los últimos 100 años. Sin embargo, ya vemos que las economías están recuperando. La velocidad de la recuperación depende de la capacidad de los bloques para tener contenida la pandemia. Ahora brevemente vamos a revisar la economía local. En el plano local, en consistencia con lo que ha venido sucediendo en el mundo, vemos 2 dinámicas muy claras del comportamiento del PBI. Vemos un primer semestre con una caída severa de 17 puntos del PBI. Esto es resultado de la medida que tomamos de un confinamiento estricto. Obviamente cuando se evaluó los primeros contagios frente a problemas estructurales como la precariedad de los servicios de salud. Recuerden que teníamos en la quincena de marzo menos de 300 camas UCI para 33 millones de peruanos. Se tomó la decisión de preservar la salud
Por eso se hizo un confinamiento muy severo que ha determinado una caída durante el primer semestre. En el segundo semestre ya vemos una recuperación. Vemos que los sectores primarios, esto es pesca, minería, van a llegar a niveles antes del COVID, mientras que los sectores no primarios muestran una recuperación más lenta. Nuestra proyección de caída del PBI para este año es 12%, explicado bastante por lo que ha experimentado la economía en el primer semestre. Para el año 2021 vamos a experimentar una recuperación de 10 puntos de 10%. Siguiente, por favor. Esta recuperación va a estar impulsada por el consumo privado, la inversión privada, que va a tener un rebote importante, y en menor medida por el gasto público. Siguiente, por favor. ¿Cómo estamos en el segundo semestre? Luego que la economía tocó fondo en abril, vemos una recuperación económica. Eso es algo objetivo, está sustentado en indicadores que muestran muy bien la dinámica económica. Al lado izquierdo tenemos el indicador de producción de electricidad. Esta es una forma muy importante de aproximarnos a cómo está la actividad económica. Vemos que luego de caída de 30% en abril, este indicador está casi llegando rápidamente al nivel antes del COVID. Otro ejemplo concreto tiene que ver con el consumo de cemento. La construcción en abril prácticamente estuvo paralizada, se experimentó una caída de 100%, y vemos como ahora, poco a poco, en 3 meses, este despacho del consumo interno de cemento está casi a niveles pre-COVID, está operando casi al 95%. Vemos también una recuperación en la producción de la minería metálica, y hay indicadores muy alentadores como las expectativas de la economía. Vemos que el tramo a 12 meses está ya en el tramo optimista. Esto significa que los empresarios consideran que la economía peruana se está recuperando y ven con mucho optimismo el próximo año que viene. También hay una recuperación en las expectativas a los próximos 3 meses. Siguiente, por favor. También podemos revisar cuál ha sido el desempeño de otros sectores que fueron muy afectados por la crisis. Esto es con información que se actualiza casi diariamente con la información de las ventas de boletas y facturas electrónicas de SUNAT. Vemos que sectores como comercio, manufactura y servicios, que experimentaron importantes caídas, ya se encuentran a niveles del pre-COVID. Entonces, para nosotros, la economía peruana se está recuperando, esto básicamente por 3 factores: por la reapertura de la economía, que ha sido una reapertura gradual, bastante responsable y consistente con la estrategia sanitaria. Un segundo factor tiene que ver con el plan económico que hemos implementado, y un tercer factor, por supuesto, es por el compromiso y esfuerzo de todos los peruanos y empresarios que están ayudando con esta recuperación. Siguiente, por favor. Cuando tomamos las medidas estrictas de cuarentena, éramos conscientes del impacto que iba a tener esto sobre la situación económica. Por eso es que diseñamos un plan económico bastante ambicioso que tenía como objetivo proteger a la economía y generar las condiciones para la recuperación. Para este plan utilizamos los instrumentos que estaban a nuestra disposición y creamos nuevos instrumentos, como por ejemplo los programas de garantía del crédito. Era una crisis sin precedentes que requería una respuesta sin precedentes. Nosotros estimamos que sin este plan, la economía para este año hubiera caído en tasas, en vez de 12%, por tasas de 20%. Es importante mencionar, señores congresistas, que este plan tan ambicioso ha podido ser diseñado sobre la base de la solidez macroeconómica que tiene la economía peruana, que se basa en un manejo disciplinado de las finanzas públicas. Y eso es un activo que no deberíamos perder. Esto nos va a permitir salir adelante de esta crisis y capear todas las crisis que vengan en el futuro. Siguiente, por favor. Como vemos al lado derecho, en las últimas décadas la economía peruana ha sido de los mayores crecimientos de los últimos años. Es verdad que la crisis nos ha golpeado duro, pero junto con Chile y con Colombia seremos las economías que más rápido nos vamos a recuperar. Nosotros estimamos que en el año 2022 vamos a llegar a los niveles del pre-COVID. Siguiente, por favor. Se ha hablado mucho de la caída severa de la economía peruana en abril, pero también ha sido una de las economías que más rápidamente se está recuperando. Con información que tenemos a junio, vemos cómo luego de esta caída significativa en abril, estamos ya a niveles de nuestros países vecinos.
Dos ideas importantes. Primero, si bien reconocemos que hay sectores que se han visto afectados, esta recuperación relativamente rápida nos dice que no ha habido un daño estructural en el aparato productivo de la economía. Eso es algo muy alentador. Siguiente, por favor. La crisis ha generado, obviamente, dos efectos. Primero, una caída de los ingresos, y salir de la crisis significaba que teníamos que utilizar gasto público, teníamos que tener herramientas para salir de la crisis. Por eso es que durante el 2020 y 2021 la economía peruana va a experimentar déficits fiscales inusuales, pero en el caso de la deuda pública seguiremos siendo uno de los países con los menores niveles de deuda. Como ven al lado izquierdo, los niveles de déficit fiscal que experimenta el Perú van a ser consistentes con lo que están experimentando bastantes países de la región. Esto es una crisis global que ha tenido un efecto global en las finanzas públicas a nivel de todo el mundo. Siguiente, por favor. El marco macroeconómico expresa cuál va a ser la senda que queremos seguir para recuperar el espacio fiscal. Luego de recuperar la crisis, salir de esta crisis, es importantísimo que recuperemos la senda hacia recuperar el espacio fiscal. Como he mencionado, el año 2020 y 2021 va a registrar unos niveles inusuales y extraordinarios de déficit y de deuda pública, pero ya está determinada la ruta a la consolidación fiscal que esperemos llegar en el 2026 a unos déficits de menos 1%. Siguiente, por favor. ¿Qué cosa explica el déficit fiscal que estamos experimentando en el 2020 y 2021? El déficit fiscal tiene dos componentes, ingresos y gastos. Por el lado de los ingresos, en lo que va del año hemos experimentado una caída en los ingresos de 31.000 millones de soles. Esto básicamente se explica por dos factores. El primero, obviamente, por la menor actividad económica, producto de las decisiones de confinamiento. Y en segundo lugar, por las facilidades tributarias que hemos dado para dar oxígeno a las empresas y a las personas para que puedan capear este temporal. A partir del 2022 al 2024, nosotros en el marco macroeconómico expresamos la necesidad de implementar medidas tributarias aproximadamente un valor de 1.5% del PBI. Eso es absolutamente factible, lo hemos logrado entre el 2017 y el 2019. Respecto al gasto, obviamente una crisis trae como consecuencia una caída de los ingresos, pero una necesidad de generar herramientas para salir de la crisis. Y eso es lo que ha pasado también con el presupuesto 2020. Proyectamos que hacia fin del año vamos a tener un gasto adicional de 27.000 millones. Esto va a servir para proteger a las familias, para aumentar la capacidad del sector salud, la respuesta del Estado. Nosotros creemos además que en adelante hay enormes espacios para mejorar la calidad de gasto. Se proyecta que en Perú uno de los mayores espacios donde hay ineficiencia en el gasto son las compras públicas. De ahí la necesidad de seguir avanzando en mejorar la eficiencia en estos procedimientos, y venimos trabajando en una nueva ley de compras públicas que presentaremos en los próximos meses. Siguiente, por favor. Señores congresistas, yo quisiera reflexionar con ustedes que a pesar de la crisis económica nos hemos mantenido como una de las economías más sólidas de la región. Eso lo han reconocido las clasificadoras de riesgo. Hemos mantenido la calificación crediticia en moneda extranjera con perspectiva estable. Esto significa, señores y señoras congresistas, que la disciplina fiscal es un activo que tenemos que preservar, es un activo que nos ha permitido tener una respuesta a esta crisis, es un activo que a lo largo de los años nos va a permitir traer inversión y generar empleo. Siguiente, por favor. Como para hacer un resumen de esta segunda parte, es una crisis que ha impactado a la economía peruana, que va a impactar a las cuentas fiscales. Gracias a la fortaleza fiscal que tenemos, hemos desarrollado e implementado un plan económico sin precedentes que ha logrado proteger a la economía y ha permitido también que entremos en etapa de recuperación. El gran reto para los próximos años en temas fiscales es recuperar el espacio fiscal. La ruta está planteada en el marco macroeconómico multianual y sin lugar a dudas esto será uno de los retos más importantes para el próximo gobierno. Ahora, señores congresistas, quiero explicar brevemente los 3 proyectos de ley que hemos presentado. El proyecto de ley de equilibrio de presupuesto y endeudamiento. Esos son 3 proyectos de ley que son consistentes entre sí mismos.
El proyecto de ley de equilibrio refleja que el presupuesto público que hemos presentado preserva el equilibrio fiscal a pesar de la caída en la recaudación y la afectación que ha tenido en los recursos ordinarios, que como verán más adelante, los recursos ordinarios han caído en aproximadamente 18.000 millones. Los recursos ordinarios, que es la recaudación de impuestos, sigue siendo la principal fuente de ingresos del presupuesto público. La segunda fuente de ingresos que va a explicar el presupuesto es el endeudamiento. Como lo dije, es un presupuesto de crisis que requiere gasto público para contener la pandemia y también para contribuir a la reactivación de la economía. Cuando vemos las categorías de gasto, 120.000 millones de estos 183.000 estarán destinados a brindar servicios a los ciudadanos. Este gasto corriente es el pago de planillas, la compra de insumos médicos, la compra de EPP, la compra de material educativo. Es un presupuesto equilibrado entre las fuentes de financiamiento y las categorías de gasto. Siguiente, por favor. Sobre el presupuesto público 2021. Siguiente, por favor. Es un presupuesto que va a continuar con la tendencia positiva de los últimos 5 años. Sin embargo, tiene un crecimiento en menor magnitud respecto a los últimos 3 años. Es un presupuesto que crece en 5.662 millones. Es un presupuesto, tenemos que recordar, que es un presupuesto elaborado en una crisis económica. En una crisis económica tenemos que lidiar con 2 situaciones. La primera es una caída de los ingresos y la segunda, la necesidad de tener que generar herramientas para salir de esta crisis. Los lineamientos que hemos seguido a lo largo de la formulación de este presupuesto público, siguiente por favor, son 3. Como les decía, es un presupuesto que se ha elaborado en una crisis. Tenemos que dotar de herramientas para salir de esta crisis. Sabemos que la magnitud y severidad del coronavirus no va a ser suficiente resolverla en un ejercicio fiscal. El próximo año también tenemos que dotar de recursos para contener esta pandemia. La segunda tiene que ver con el gasto público como dinamizador de la economía. En una situación de crisis económica se enfrentan 2 situaciones respecto al gasto público. La primera es cómo el gasto público contribuye a dinamizar la economía y por otro lado también cómo se introduce austeridad y se, de cierta manera, reprioriza todos estos gastos que no contribuyen de manera significativa o de manera prioritaria a la contención de la pandemia y a la reactivación de la economía. Esto ha sido uno de los presupuestos más retadores que hemos tenido que elaborar en los últimos tiempos. Finalmente, anterior, por favor. El tercer lineamiento tiene que ser con seguir pensando siempre en el mediano plazo. Como lo hemos dicho antes, el Perú no se acaba con la pandemia, no se acaba con las elecciones. Tenemos que seguir sacando adelante a nuestro país y por eso es que seguimos atendiendo las prioridades de la política general de gobierno. Como lo ha dicho el primer ministro, verán nuestro compromiso con la salud y la educación en la asignación presupuestal. Siguiente, por favor. Se ha hablado mucho sobre el realismo del presupuesto y acá yo quiero ser bastante clara. Hacer un presupuesto en la mitad de una crisis determina una caída en los ingresos, pero por supuesto la necesidad de implementar herramientas para salir adelante de esta crisis. ¿Cuáles son esos 2 tipos de herramientas? Primero, tenemos que salir de la crisis sanitaria. La pandemia va a seguir entre nosotros el próximo año. Tenemos que desarrollar mecanismos para contenerlas. Por eso es que se ha determinado para la atención de la emergencia por el COVID 4.103 millones de soles. Esto es un presupuesto temporal que vamos a tener el próximo año para la atención de la pandemia. Además, también tenemos que, como dije, tenemos que desarrollar instrumentos para salir de la crisis. Y otro instrumento tiene que ser cómo el gasto público, cómo la política fiscal contribuye a la recuperación de la economía peruana. Por eso es que vamos a seguir con Arranca Perú el próximo año para salir adelante de esta crisis. Entonces, el presupuesto también tiene una línea temporal de Arranca Perú. La suma de estas 2 líneas temporales son 7.371 millones. Si nosotros retiráramos esta asignación temporal, estaríamos hablando de un presupuesto de 175.000 millones de soles. Esto significaría una caída de 1.700 millones respecto al presupuesto de este año. Entonces, por eso acá quiero ser absolutamente
clara. Se habla del realismo del presupuesto. Es un presupuesto en crisis que ha requerido una repriorización de los gastos, como han visto. Si no tuviéramos estos gastos temporales, el presupuesto caería, pero también es un presupuesto que requiere herramientas para salir de la crisis, y eso es lo que hemos asignado a estos gastos temporales de la pandemia y estos gastos temporales para impulsar la economía. Siguiente, por favor. Como lo vengo diciendo, este es un presupuesto realista. En una crisis se experimenta una caída de los ingresos, y eso es lo que vamos a ver sobre todo en la fuente de recursos ordinarios, que es la fuente que tradicionalmente financia nuestro presupuesto. También las entidades van a experimentar una caída en los recursos directamente recaudados, y en los recursos determinados hay una subdivisión, pero la fuente de canon dentro de los recursos determinados también experimenta una caída importante, que es compensada por otro. Por eso es que ahí ven solo una caída de 758 millones. Pero entonces, ante una caída en los ingresos producto de la crisis y la necesidad de desarrollar herramientas para salir de la crisis, se ha tomado la decisión de financiar este gasto temporal con recursos de endeudamiento. Esto es un presupuesto que ha sido diseñado para durante una crisis económica. Entonces, ante la caída de los ingresos en las fuentes tradicionales, estamos apelando al endeudamiento. Siguiente, por favor. Cuando vemos las prioridades del presupuesto, es un presupuesto que globalmente aumenta en 3%, pero vemos funciones que crecen muy por encima de este crecimiento promedio del presupuesto. Por supuesto, la educación sigue siendo la prioridad del presupuesto, es la función que tiene mayor participación, el 18% de participación del presupuesto. La salud, la función salud, que experimenta un incremento de casi 4 veces el promedio de incremento del presupuesto. Es un presupuesto que crece en 13%. Van a ver también un incremento importante en la función agropecuaria. Esto debido a que se registra también el gasto de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, que va a tener una inversión muy importante en soluciones integrales para el manejo de cuencas. Siguiente, por favor. Cuando vemos el gasto por genérica, se observa un incremento de aproximadamente 4.3% en gasto corriente. Primero, el presupuesto público se divide en tipos de gasto. Tenemos el gasto corriente, que es un gasto al que está más asociado con un gasto permanente, es el que financia las planillas, el que financia los insumos médicos, el que financia los materiales. Luego tenemos un gasto de capital, que financia proyectos que tienen un inicio y un final, y luego tenemos el servicio de deuda, donde se pagan los intereses del endeudamiento. En el caso del gasto corriente, este crecimiento de más o menos 4.500 millones de soles que ven al lado izquierdo se explica también por un incremento en 3.700 millones en los gastos para el COVID. Esos son incrementos temporales que van a permitir financiar acciones de salud y de contención. Hay un incremento de 600 millones de soles que explican esa parte del incremento del gasto corriente, que va a financiar la sostenibilidad del incremento de los docentes, que se ha experimentado este año en marzo y está previsto para el segundo semestre de este año el segundo incremento. Hay un incremento importante también de aproximadamente 200 millones de soles, como lo veremos más adelante, en programas sociales. Siguiente, por favor. Estas láminas son de especial interés, tiene que ver con la convicción que tenemos de fortalecimiento del presupuesto a nivel descentralizado. Desde que el presidente Vizcarra asumió el gobierno, él ha tenido una enorme convicción en descentralizar el presupuesto. Así vemos que desde el 2017 hasta el 2021 se ha destinado aproximadamente más de 16.000 millones de soles para el presupuesto de los gobiernos regionales y locales. Entendemos que los gobernadores y los alcaldes están cerca al ciudadano, de ahí su necesidad de dotarlos de recursos para que esta atención sea importante. A lo largo de estos años vemos un crecimiento promedio de 10% anual. Pero yo quiero explicarles por qué ver esta primera visión de cómo se define el presupuesto entre gobierno nacional y gobiernos regionales y locales. Tiene que verse con mayor detalle para poder entender y poder visualizar cuál es el verdadero nivel de descentralización del presupuesto. Entonces, siguiente, por favor. Primero quiero referirme a una serie de gastos que no pueden ser descentralizados.
¿A qué me refiero? Que así hubiera una vocación del gobierno por descentralizar más el gasto, nos enfrentamos a unos conceptos de gasto de más o menos 67.000 millones de soles que no podrían ser asignados a los niveles subnacionales, a los niveles regionales y locales. Estos conceptos de gasto se explican en 3 líneas. La primera tiene que ver con entidades que tienen alcance a nivel de todo el territorio, pero el presupuesto se consigna en el nivel nacional. ¿De qué estamos hablando? De los organismos autónomos, como saben, el Poder Judicial, el Congreso, la Contraloría, tienen un alcance a nivel nacional, pero su presupuesto se consigna en el nivel nacional. Tienen un alcance en todo el territorio y se consigna en el nivel nacional. Luego tenemos otros ministerios cuya competencia es exclusiva o sobre todo se concentra en el Poder Ejecutivo. Son el caso de varios ministerios como el Ministerio de Defensa, de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Justicia. Y también un tema especial son las universidades públicas. Las universidades públicas están en todo el territorio, pero su presupuesto se consigna en el nivel nacional. También es importante mencionar que en el caso del Ministerio de Salud y Educación, la atención de los ciudadanos en Lima responde al Ministerio de Educación y Salud. Entonces vamos a ver que toda la atención a los ciudadanos de Lima se va a consignar en estos ministerios. Por ejemplo, en el caso de educación, 1/3 de la matrícula está en Lima, 1/3 de la matrícula se carga al Ministerio de Educación. Otra segunda línea que explica, la primera línea corresponde a 32.000 millones de soles. Una segunda línea se explica de esos gastos que por su naturaleza son centralizados. Por ejemplo, el servicio de deuda. La deuda que financia el presupuesto de todos los niveles de gobierno, ese servicio de deuda se consigna en el Ministerio de Economía y Finanzas, que centralizadamente hace los pagos. De la misma manera, las pensiones de la ONP. Los pensionistas están a nivel nacional, pero el pago se concentra en la ONP, que está también consignado en el presupuesto del gobierno nacional. Y hay otros rubros de gastos como la reserva de contingencia, que es como mínimo el 1% del presupuesto de recursos ordinarios, que también se consigna en el Ministerio de Economía y Finanzas. Estas líneas de gasto, que por su naturaleza tienen que ser centralizadas, corresponden a 29.000 millones de soles. Y hay una tercera línea, que son gastos que están cargados en el gobierno nacional y en este momento no tenemos la información todavía suficiente para poder distribuirlos. El ejemplo más concreto, por ejemplo, son el plan de incentivos municipal. El plan de incentivos municipal está cargado en el presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas y a lo largo de la ejecución del próximo año, cuando sepamos quiénes son los alcaldes que han cumplido los metas, será distribuido. Entonces, estamos hablando de 67.000 millones de soles que no pueden ser por su naturaleza presupuestados en el nivel regional y local, a pesar que tienen una atención a nivel nacional, a nivel territorial. Siguiente, por favor. Entonces, cuando hacemos este ejercicio, si vemos una primera foto sin considerar estos aspectos, pensamos que es un presupuesto muy centralizado porque concentra el nivel nacional el 70%, casi 71% del presupuesto, y vemos que los niveles regionales y locales concentran el 29% del gasto. Pero es importante tomar en consideración lo que les acabo de explicar. Primero tendríamos que retirar el gasto de las entidades cuyo ámbito de acción tiene influencia en todo el territorio. Esos son los casos que vimos de los organismos autónomos, las universidades públicas. Luego tendríamos que retirar el gasto que tiene naturaleza centralizada, que se paga por la naturaleza del gasto, se paga desde la ONP, se paga del Ministerio de Economía y Finanzas. Esto determinaría que retirando estos gastos, que tenemos una distribución de 44% en los gobiernos regionales y locales. Y una vez durante el próximo año, cuando se concluyan esas transferencias, que a continuación les voy a dar un breves alcance de qué consisten estos 6.268 millones, estamos viendo una división 49% con 51%. Hago la salvedad que ese 51% también incluye el presupuesto del Ministerio de Educación y Salud, que atiende a los ciudadanos de Lima Metropolitana. Siguiente, por favor. ¿Qué transferencias tenemos previstas para el próximo año que explican estos 6.268 millones de la lámina anterior?
Tenemos en salud una previsión de transferencias de más o menos 669 millones. Esto tiene que ver con la implementación del decreto legislativo 1153. Tenemos también la transferencia de algunas intervenciones a nivel nacional por 129 millones para algunas metas muy concretas de salud mental, telemedicina. También tenemos una previsión de 336 millones para los nuevos establecimientos de salud. Esa es una política que se hace desde hace varios años. Nosotros prevemos en el presupuesto del próximo año las operaciones de los establecimientos de salud que se van a implementar desde en el segundo semestre. En ese momento, cuando hacemos la ley de presupuesto, no sabemos exactamente los establecimientos de salud que están en plena construcción, en qué momento del próximo año van a iniciar las operaciones, por eso esa previsión se guarda en el Ministerio de Salud. En el caso de educación, tenemos 1.183 recursos provenientes a implementación de política remunerativa. Todavía no se ha dado el segundo tramo del incremento. Esos recursos están guardados en el Ministerio de Educación. Tenemos también algunos mecanismos de incentivos, como por ejemplo el bono docente investigador, que también se guarda en el Ministerio de Educación hasta que sepamos quiénes son los docentes que van a acceder a este bono. Y también se tiene una previsión de más de 1.000 millones de soles en el Ministerio de Educación para las intervenciones pedagógicas del próximo año. Obviamente, en esta nueva normalidad, el Ministerio de Educación está evaluando cuáles son las intervenciones más consistentes y más efectivas en esta nueva normalidad. También abajo verán un detalle de otros conceptos que van a ser transferidos a lo largo del año. Tenemos 230 millones de INDECI para el FONDES, el Fondo de Atención a Desastres. Es una previsión que se tiene ahí y el próximo año, si se reporta algún desastre, de ahí se financia las intervenciones de desastres. En el caso de MIDIS y también los programas de incentivos tienen una lógica muy parecida. Son programas que premian el desempeño. Cuando se sepa quiénes son los gobiernos regionales que ganan estos recursos, los gobiernos locales que ganan estos recursos, se transfieren los recursos. De la misma manera, la reconstrucción con cambios tiene previsto una asignación para el financiamiento de los proyectos que ya estén listos para ser gastados el próximo año, y el Ministerio de Transportes tiene una previsión para la continuidad del segundo tramo que vamos a sacar en las próximas semanas para Arranca Perú. Siguiente, por favor. Ahora quiero referirme a las prioridades que ya han sido mencionadas por el Premier. Básicamente nosotros tenemos, como dije al inicio, estas prioridades se enmarcan en estos 3 lineamientos que hemos definido: la atención de la emergencia, la reactivación de la economía y la implementación y la continuidad de las políticas de Estado que tienen que ver con el mediano plazo del Perú, la educación, la salud. Siguiente, por favor. En cuanto al presupuesto de salud, como lo ha mencionado el Premier, es un presupuesto que va a tener una asignación de 20.940 millones. Básicamente hay 3 líneas de acción importantes. El primero es el control y detención de la pandemia. Acá tiene 1.365 millones. Esto va a permitir garantizar la compra de EPP para el personal, medicamentos, oxígeno, la continuidad del personal CAS para la emergencia. Tiene una segunda línea que tiene que ver con intervenciones estratégicas por 927 millones. Acá se incluye la salud mental, los medicamentos, el aseguramiento universal, que vamos a ver cifras bastante alentadoras de cómo hemos avanzado como país. Y esta asignación también de 20.940 millones considera una asignación de 3.100 millones para el fortalecimiento de la atención hospitalaria y del primer nivel de atención. Son de esos 3.100 millones, 300 millones van a ser canalizados a través de este nuevo modelo de ejecución de la inversión pública, los programas especiales que hemos implementado para educación y salud, y lo que buscan es ejecutar con mucha celeridad establecimientos de salud para cerrar las brechas. Siguiente, por favor. En cuanto a la atención de la pandemia, se tiene también presupuesto en el presupuesto institucional de apertura ya cargado en los pliegos del Ministerio de Salud y de las DIRESAs, presupuesto específico para atender la emergencia sanitaria del COVID, personal de salud, atención a pacientes, la seguridad en penales y acciones diversas en otros sectores, como por ejemplo la contención en los focos infecciosos.
Y también tenemos una reserva de 2.738 millones en el caso tuviéramos nuevas eventualidades en el tema de la pandemia, y también ahí está contemplado los recursos que se necesitan para la adquisición de las vacunas y la cadena de frío. Siguiente, por favor. Uno de los avances más alentadores que hemos tenido como país tiene que ver con el aseguramiento universal en salud. Como recordamos, ese es el nombre de este año que le hemos dado, con una apuesta importante porque todos los peruanos estén adecuadamente protegidos con un seguro. Producto de esta prioridad que se dio como decisión de política y también como asignación presupuestal, a julio de este año reportamos que hemos tenido un incremento en el número de afiliados de 3.5 millones de personas. Estoy refiriéndome a la parte roja. La parte gris se refiere a salud y la parte azul a seguros, sobre todo privados. Entonces hemos visto que en los últimos meses 3.5 millones de peruanos han accedido al aseguramiento universal. Eso significa que tenemos una cobertura ya del 95% de peruanos, y para el próximo año se han contemplado los recursos necesarios para poder cerrar la brecha. Nos falta incorporar al seguro 1.5 millones de peruanos. Obviamente esto requiere un esfuerzo importante, hay que llegar a las zonas más alejadas para poder incorporar. Creo que es un importante reto como país poder llegar durante el 2021 a que todos los peruanos cuenten con un seguro de salud, y eso es lo que hemos previsto en el presupuesto del próximo año. Siguiente, por favor. La siguiente prioridad es educación. Educación es la función que los últimos años, debido a los esfuerzos que han dado los últimos gobiernos, siguiente por favor, es la función que concentra la mayor cantidad del presupuesto. El 18% del presupuesto está en esta función. Los principales, el próximo año tenemos entonces 32.715 millones de soles en esta función. Los principales gastos que estamos enfrentando tienen que ver con el fortalecimiento de la estrategia de la educación a distancia. Esto incluye, por ejemplo, internet para las 790.000 tablets. También tenemos un impulso importante en la ampliación de becas y créditos. Se contemplan 13.000 nuevas becas, 24.000 becas de continuidad y 10.000 créditos de continuidad. Esto responde a la estrategia del gobierno de proteger a las familias. Como producto de la pandemia, muchas familias se han visto afectadas en sus ingresos y en la posibilidad de asumir los costos de la educación de sus hijos. También en una línea de fortalecimiento de la educación pública, se prevé recursos adicionales para poder financiar al menos 110.000 vacantes en la educación básica y 15.000 vacantes en la educación superior. Esto va a permitir que las universidades públicas de calidad puedan atender a más estudiantes. Siguiente, por favor. Una de las preocupaciones también del gobierno, tan importante como la contención de la caída del PBI, es la contención del incremento de la pobreza. Siguiente, por favor. Tenemos una apuesta importante por contener el incremento de la pobreza. El próximo año se van a destinar 4.829 millones de soles en los programas más importantes del MIDIS, como Juntos, Cunamás y Contigo. Estamos atendiendo a aproximadamente más de 500.000 hogares. En Juntos se prevé un incremento en 442.000 hogares. Esto es un incremento en la meta de 66% respecto a lo que usualmente atendíamos. Vamos a pasar de atender 670.000 familias. Vamos a crecer a más de 1.113 familias. Acá se trata de una intervención para los hogares cuyos hijos cumplen con... Recuerden que eso es una transferencia condicionada a que los hijos en los hogares cumplan con los controles de vacunación y consumo del suplemento de hierro. Van a recibir una transferencia de hasta 200 soles bimensuales. En el caso de Cunamás, estamos implementando 75.000 hogares que tengan hijos menores de 36 meses. Acá hay una importante línea de trabajo por proteger a la primera infancia. Y en Contigo se va a incrementar de manera importante la cantidad de 40.000 a 74.000 beneficiarios. Esto es
una subvención que se entrega de 300 soles bimensual a población con discapacidad severa y en condición de pobreza. Creemos que estas líneas de trabajo son muy importantes en este contexto de pandemia y tienen que ser fortalecidas. Siguiente, por favor. Una línea de trabajo muy importante tiene que ver con el presupuesto destinado a las heladas y friaje. No puede ser posible que hace varios años haya niños que fallecen en las zonas altoandinas por el tema de las heladas y friaje. El gobierno del presidente Vizcarra desde el 2019 viene dando una asignación importante a la construcción de estas casas, las que les llamamos casas calientes. El próximo año tenemos una previsión global de 564 millones de soles. Esperamos construir 17.765 viviendas que vienen de manera complementaria con 2.400 cobertizos y 36.000 kits agropecuarios. Siguiente, por favor. Uno de los males que flagela nuestra sociedad y que incluso se ha visto empeorado con la situación de confinamiento tiene que ver con la violencia contra la mujer. También una apuesta del presidente Vizcarra fue un incremento significativo en este presupuesto y entre el 2018 y el 2021 este presupuesto ha experimentado un crecimiento promedio de 81%. ¿Qué cosas se está financiando? Intervenciones preventivas. Se va a financiar 396 nuevos distritos en intervenciones del Ministerio de la Mujer, tratamientos de salud mental, un nuevo servicio de referenciación de víctimas del MINSA y continuidad de psicólogos. Vamos a tener 708 psicólogos a nivel nacional. En la línea de continuidad en centros de emergencia mujer, vamos a continuar con 416 centros de emergencia mujer y financiar la ampliación de 20 adicionales. Y en cuanto a la ampliación del servicio de justicia para temas de violencia contra la mujer, vamos a financiar la continuidad de 5 distritos judiciales. Acá son fiscalías especializadas de violencia contra la mujer, juzgados especializados, y luego de financiar la continuidad de estos 5 distritos judiciales vamos a incrementar en 3 nuevos distritos judiciales. Siguiente, por favor. Como les dije, la economía se está recuperando, pero igual necesita el rol del gasto público como dinamizador de la economía local, como generador de empleo. Entonces ahí tenemos una previsión de aproximadamente más de 3.000 millones para Arranca Perú. También tenemos 5.963 millones para Reconstrucción con Cambios, que como saben se ha hecho en la modalidad de gobierno a gobierno. Va a haber por primera vez un manejo integral de las cuencas. Esto va a ser muy importante para la prevención de los riesgos en los próximos años. También estamos implementando con mucha fuerza este nuevo modelo de ejecución de la inversión pública. Siempre decimos que no puede ser posible que un país con tantas brechas y con recursos para la inversión pública no pueda ejecutar estos recursos. Hemos apostado por un nuevo modelo que va a permitir empaquetar intervenciones y poder empaquetar, sistematizar, hacer postas modelo, colegios modelo y poder contratarlos y poder cerrar brechas con mucha más celeridad. Y también estamos previendo los recursos necesarios para inversiones estratégicas en el marco de los acuerdos de gobierno a gobierno. Voy a brevemente darles alguna información. Siguiente, por favor. En el caso de Arranca Perú, de los 3.268 millones, tenemos que la mayor parte se concentra en transportes, 2.237, son 60.000 kilómetros que van a ser intervenidos. Estimamos que toda esta intervención de Arranca Perú, que básicamente va a descansar en la capacidad de ejecución de los gobiernos regionales y locales, puede crear 500.000 empleos a inicios del próximo año. Este programa Arranca Perú está en plena ejecución. Hemos tenido durante este año mucha apertura y mucha colaboración por parte de los alcaldes. Además de la asignación de recursos, se ha previsto un mecanismo simplificado para la adjudicación. Por eso es que creemos que es una intervención muy potente para generar empleo, para mejorar las condiciones de la infraestructura, y el próximo año seguirá siendo nuestra apuesta. También se prevén en este mismo marco 894 millones para vivienda y saneamiento, 93 para educación y 46 para agricultura. De estos recursos,
los gobiernos regionales y locales van a concentrar casi el 90%. Ahí que es muy importante que desde ahora los gobiernos regionales y locales comiencen a trabajar en los actos preparatorios para poder iniciar una buena ejecución a inicios del próximo año. Siguiente, por favor. La reconstrucción con cambios en la modalidad de gobierno a gobierno prevé 5.963 millones. La gran parte de este presupuesto está en soluciones integrales para el manejo de cuencas, que se va a intervenir 17 ríos, 5 quebradas, 7 sistemas de drenaje. También prevé la construcción de 700 establecimientos de salud, la reparación de 700 establecimientos de salud. Son 6 del nivel 1 y 9 del nivel 2, y va a intervenir también en 74 instituciones educativas. Es importante mencionar que estos modalidades de gobierno a gobierno traen un componente muy importante de fortalecimiento de capacidades con las unidades ejecutoras que va a trabajar, con los gobiernos locales y regionales. Siguiente, por favor. Además, como les comenté, estamos implementando esta nueva modalidad de ejecución de la inversión pública, que son los proyectos especiales. Para nosotros es una apuesta por dar un salto en los niveles de ejecución. Hemos creado un proyecto especial para 75 escuelas bicentenario con un presupuesto para el próximo año de 664 millones, y estamos en plena elaboración con el Ministerio de Salud de la definición de este proyecto especial, que tiene una asignación de 329 millones y va a intervenir en 23 hospitales y 11 centros de salud. Adicionalmente, como lo anunció el presidente en el discurso de 28 de julio, se están previendo los recursos necesarios para la implementación de los acuerdos gobierno a gobierno para la línea 3 y 4 del Metro de Lima, para la nueva carretera central, para la vía expresa Santa Rosa. En el caso de transportes, en el caso de vivienda, 14 proyectos de SEDAPAL y 8 proyectos del Programa Nacional de Saneamiento Urbano. Esto es un total de 2.192 millones. La línea de Arranca Perú, la línea de la reconstrucción con cambios, y esta línea de proyectos especiales y acuerdos de gobierno a gobierno va a contribuir a dinamizar la economía y a cerrar brechas. Siguiente, por favor. Finalmente, me voy a referir a la ley de endeudamiento. Como les comenté, estas 3 leyes son consistentes entre sí. La ley de endeudamiento define los montos máximos para endeudamiento para el próximo año. Estamos hablando de 43.985 millones. Las fuentes de este endeudamiento van a ser los organismos multilaterales y la emisión de bonos soberanos. Se definen 2 líneas de gasto, los sectores económicos y sociales. Acá van a ver que está programado en el presupuesto del próximo año muchos proyectos en los 3 niveles de gobierno que van a ser financiados con endeudamiento, y también para la atención del servicio de la deuda. El proyecto de ley también incluye otras disposiciones, por ejemplo, el financiamiento de un esquema de el bono catastrófico. Cuando nosotros hemos adquirido un bono catastrófico, cuando hay una emergencia, se nos da financiamiento como cualquier otro seguro. También se ha previsto el marco legal para el adelanto del canon, que es tan importante para que los gobiernos regionales y locales dispongan de su presupuesto a inicios del año para poder cerrar brechas. Siguiente, por favor. El financiamiento del presupuesto a través del endeudamiento, especialmente la emisión de bonos, está sostenido en el hecho que el Perú mantiene el menor riesgo país de la región. Eso nos permite poder acceder a mercados financieros con condiciones muy favorables. Por eso es que prevemos que esta situación nos va a brindar el soporte necesario al financiamiento del presupuesto del próximo año. Siguiente, por favor. En la mayoría de economías del mundo se están realizando revisiones negativas de las calificaciones crediticias. Entre marzo a agosto de este año, más o menos se han realizado calificaciones negativas en más de 70 países. En el caso peruano, nuestra prudencia en el manejo de las cuentas fiscales, nuestra solidez macroeconómica, determina que sigamos siendo un país muy atractivo para las inversiones. Somos una economía que es considerada uno de los activos más importantes de la región, y acá, señores congresistas, quiero apelar a su apoyo para que esto siga siendo
Para el caso peruano, la disciplina fiscal, el manejo disciplinado de las fortalezas de las finanzas públicas va a ser muy importante para poder financiar el presupuesto del próximo año, para poder financiar la recuperación del Perú y en general para que nuestra economía dé un salto al desarrollo. Siguiente, por favor. En resumen, quiero decir que el Perú y el mundo enfrentan una de las peores crisis económicas de la historia. Luego de una caída abrupta, la economía tocó fondo en abril, nos venimos recuperando. La propuesta de ley de presupuesto, equilibrio y endeudamiento se da en contexto de una crisis, también con una apuesta para la consolidación fiscal. Esta crisis ha determinado una caída en nuestros ingresos, pero la necesidad de financiar gastos para tener herramientas para esta crisis. Necesitamos poder contener la pandemia en la población y tenemos que también destinar gasto público a reactivar la economía para recuperar el empleo, tener mejor ingresos de las familias y para los próximos años es fundamental un compromiso con la recuperación del espacio fiscal. Para finalizar, siguiente por favor. Estimados congresistas, hay que atender la pandemia con urgencia, destinando mayores recursos económicos a los sectores claves. Sin embargo, el presupuesto 2021 es también una oportunidad única para seguir consolidando los pilares que van a sostener el futuro de esta nación. Esta pandemia nos demostró que no podemos seguir creyendo que nuestras fortalezas fiscales, que son absolutamente necesarias, son la única vía para alcanzar el desarrollo y reducir las brechas. Este gobierno se comprometió desde un inicio a seguir priorizando la salud y la educación como base para el desarrollo. Estas prioridades quedaron plasmadas por primera vez en la Política General de Gobierno en el año 2018. Señores y señores congresistas, vamos a superar juntos esta crisis y a construir el futuro que se merecen nuestros hijos. Atendamos con urgencia la pandemia, pero sigamos resolviendo juntos los problemas estructurales del Perú. Lo podemos decir ahora, luego de sufrir las consecuencias del COVID. Sin un adecuado sistema de salud que llegue a toda la población y sin una educación de calidad en cada rincón del país, no podemos enfrentar una nueva crisis. El incremento del presupuesto en ambos sectores de cara al 2021 es una muestra de nuestras prioridades. Resulta esencial que el gobierno que asuma en julio del próximo año continúe este camino trazado. Este gobierno también está muy enfocado en contener el aumento de la pobreza. Esa es una de las principales urgencias que debemos atender producto de la pandemia y que se verá reflejada, como lo han visto en el presupuesto 2021. Tal y como sucedió desde que empezó esta crisis, no descuidaremos a la población más vulnerable. Sin embargo, reconocemos que los esfuerzos desplegados no han sido suficientes. El impulso para asistir a los más pobres y vulnerables ha sido enorme, pero la pandemia, ese enemigo invisible y desconocido, sobrepasó nuestras alternativas de soluciones. En adelante no escatimaremos esfuerzos para salir de esta crisis. Este país no puede convivir más con la pobreza como si fuera algo natural. En nuestras prioridades presupuestales, como lo han visto, se ha previsto incrementar el apoyo a los programas sociales, como son Juntos, Cuna Más, Contigo, así como un presupuesto para continuar con dar una solución estructural a la helada y el friaje que sufren nuestras compatriotas de diversas regiones. Combatir la violencia contra la mujer, que además ha incrementado en esta nueva normalidad, también tiene que ser una prioridad. El presupuesto 2021 supone un incremento de 41% en esta lucha. Ningún peruano debe ser ajeno a este flagelo de nuestra sociedad, que no solo profundiza las brechas entre hombres y mujeres en diferentes campos, sino que muestra una de las mayores taras culturales de nuestro país. Desterremos el machismo, trabajemos juntos, hombres y mujeres del Perú. Trabajemos en cambiar nuestro comportamiento para ser un país más justo donde la igualdad del género sea la norma. Fortalecemos por ello con este presupuesto los centros de emergencia mujer, las fiscalías y juzgados especializados y las intervenciones preventivas del Ministerio de la Mujer. Por último, tenemos la prioridad y necesidad de seguir impulsando la reactivación económica. Tal como ya se dan muestras de recuperación, va a requerir mayor gasto público el próximo año. Para ello, seguirán asignando, como lo han visto, recursos en inversión y mantenimiento en infraestructura a través de los programas Arranca Perú, Reconstrucción con Cambios, los proyectos especiales. Señores y señoras congresistas, estos proyectos de ley presentados son frutos de un concienzudo análisis técnico de la situación económica del país, de las necesidades y retos que enfrentamos. Esperamos que los próximos meses sean de trabajo fructífero y conjunto, priorizando los intereses del Perú. Muchas gracias.
Se agradece la participación de la señora ministra de Economía y Finanzas, señorita María Antonieta Álvaro Luperdi, en su exposición de la Ley de Presupuesto de Equilibrio Financiero y Endeudamiento. Y se va a dar inicio